Armagedón. Una ilusión cristiana de ciencia ficción. La palabra Armagedón, con un significado probablemente hebreo, colina de Megido, se menciona en la Biblia solo una vez, en el último libro del Nuevo Testamento, conocido como Apocalipsis. Puedes encontrar la palabra en el capítulo 16 versículo 16. Biblia Reina Valera 1960, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El término Armagedón ha sido utilizado a menudo por organizaciones religiosas para referirse a una inminente lucha cataclísmica entre las fuerzas del bien y del mal. También ha sido utilizado en sentido figurado, a menudo por activistas para la paz y algunos líderes mundiales, para describir una posible guerra mundial nuclear. El término también se utiliza en sentido genérico para referirse a cualquier escenario del fin del mundo. En el siglo XXI la tecnología moderna ha permitido al ser humano disfrutar de películas en salas que las proyectan en 3D, con vistas panorámicas y con sistemas de sonido de alta definición. Algo inconcebible en los primeros siglos de nuestra era común y, por supuesto, antes. Sin embargo, las mentes creativas de los humanos en la antigüedad también ofrecían la emoción de la ficción inventada para el deleite de quienes buscaban toda la emoción disponible en ese momento. No había entonces salas de cine, sino novelas muy bien escritas, historias y mitos concebidos para impresionar a un público crédulo, muy susceptible, fácilmente engañado y sediento de novedades y poderosas predicciones futuristas de los dioses y sus representantes. Exactamente como hoy. La Biblia es un libro lleno de ese tipo de predicciones futuristas sin sentido por las que la gente, en el pasado y en el presente, se ha dejado impresionar, manipular y dominar por ellas. Las religiones de hoy, como en el pasado, han utilizado y siguen utilizando estas historias y mitos para controlar y explotar. La principal herramienta utilizada por todas estas organizaciones es el miedo o temor. El Armagedón es uno de los principales armamentos utilizados por muchas religiones hoy en día para seguir controlando y explotando a los humanos. Es parte de la escatología del cristianismo. Incluye grupos como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, los Evangélicos, los Pentecostales, los Bautistas, los Cristadelfianos y la Fe Bahá'í, entre otros. Para todas estas religiones, el Armagedón marca el gran clímax de la historia. Pero, después de todas las predicciones fallidas, algunos de estos grupos religiosos, en particular los Testigos de Jehová, están animando actualmente a sus miembros a dejar de centrarse en el Armagedón y concentrarse en seguir sirviendo como esclavos a sus líderes. Otras religiones podrían implementar otras tácticas. Hoy en día, lo que la gente religiosa no se atreve a comprender, por miedo o temor, es el origen de todas las fábulas, obras de teatro y dramas, historias y cuentos tradicionales del pasado. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el fundamento de todas las doctrinas y predicciones del fin del mundo ha sido el movimiento apocalíptico judío. Este movimiento fue iniciado por los judíos que regresaron de Babilonia después de su cautiverio. Bajo la influencia de las religiones babilónica y persa, la élite judía, sabios y escribas, comenzaron a crear una visión utópica para el futuro de su nación bajo el llamado Reino de Dios. Necesitaban una remodelación de su Dios, un Dios que les había fallado en numerosas ocasiones. Necesitaban un Dios más poderoso que el anterior. De esa manera la esperanza de esa visión utópica persistió incluso después de la destrucción del templo judío. Ahora, bajo la bárbara dominación romana, el movimiento cristiano con un rey ya resucitado parecía ser la única esperanza para que las utópicas promesas judías se convirtieran en una realidad, pero falsa. En esa atmósfera de expectativas utópicas, alguien produjo hábilmente el ahora famoso libro del Apocalipsis o Revelación. El libro, aunque inicialmente abandonado por muchos desacuerdos, finalmente fue agregado al canon del Nuevo Testamento. Hoy todavía lo tenemos. Se utiliza magistralmente para seguir engañando a las masas. Dicen, el mundo pronto llegará a un fin, un gran clímax.
La ira de Dios se desata hacia la tierra trayendo devastación mundial. Es Armagedón. Incluso un estudioso de la Biblia ha propuesto que el libro de Apocalipsis existió antes entre los abundantes escritos de escatología apocalíptica judía, como los reflejados en los textos de los rollos del Mar Muerto. Se ha propuesto que el autor del Apocalipsis tomó los escritos judíos preexistentes y añadió todas las partes cristianas que existen hoy. Conclusión. Con todo respeto al derecho humano y a la libertad de elegir, es triste, sin embargo, ver las mentes de millones de feligreses controladas y engañadas por falsos dogmas. El Armagedón de la Biblia nunca ocurrió y nunca ocurrirá. El planeta Tierra seguirá sufriendo muchas calamidades creadas por el mismo ser humano y por los efectos de la naturaleza. Sin embargo, la idea del Armagedón seguirá siendo abusada, junto con el resto de las predicciones religiosas falsas, para seguir imponiendo temor y control mental, explotando y esclavizando a toda persona que se deje engañar por ellas.